Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo día del cine femenino. Hoy estamos con dos grandes directoras que admiro muchísimo su trabajo. Está Nina Marín, conectada desde Valledupar, y Juanita Unzaga, que también una gran directora. No sé dónde estás tú, Juanita, ¿en qué parte del mundo estás? Estoy en Bruselas. Qué chévere, qué chévere. Hasta Bueno, horario nocturno. estás trasnochando. Gracias por estar acá, ¿no? A las dos, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, al público que nos está viendo ahorita entre nuestras redes, se van conectando, yo les voy contando. Este es nuestro segundo día de cine femenino. Ayer arrancamos con dos películas, La Roña y Bulbas, espero que la hayan visto, muy interesante. Y hoy vamos con dos grandes películas también, Lo que la distancia no borra, de Nina Marín, y Nuestro canto a la guerra, de Juanita Unzaga. Dos grandes documentales, dos visiones muy diferentes, digamos, de temas diferentes, pero que creo que en este espacio podemos encontrar los puntos en común. Ayer nos pasaba que en la conversación, al fin y cuentas, nos damos cuenta que esta curaduría de nativas lo que ha logrado es también generarnos curiosidad entre las propias directoras y conocernos, ¿no? Bueno, Nina, cuéntanos de ti, un saludo a la gente que nos está siguiendo ahorita. Voy de primera, me echaron al agua de primera. No, feliz, feliz. Yo de antemano quiero felicitarte, Jimena, porque sé que este es un esfuerzo muy grande. Hacer un festival es casi como hacer una película. Y bueno, con este mundo ahora de la virtualidad que nos obliga, pues también permite, eso hablábamos ahorita, otras posibilidades de reencontrarnos. Y qué lindo, yo no conocía a Juanita Unzaga, la había visto por allí en fotos y tales, y qué bonito poder compartir con ella. Nos acabamos de presentar, y bueno, con Jime, pues ya desde hace un tiempo ya he estado en cine en femenino, que siento que es como mi casa, y el estar conectada con otras mujeres, con miradas femeninas muy lindas, colombianas, que definitivamente son muy valiosas para nuestra cinematografía. De antemano, gracias, Jimmy. Ay, qué lindas palabras, Nina, muchas gracias. Y como tú lo has dicho en tu propia voz, esta es la casa de las directoras. Nosotras siempre buscamos que las directoras vuelvan, una vez nos conocen, poder acompañarlas sobre todo en este camino de la cinematografía, que es una cosa, pero muy fuerte. O sea, yo las felicito a ustedes por primero tener películas finalizadas, que eso ya es un reto, películas documentales además, y que ya vamos a ir hablando un poco del recorrido que cada uno de estos dos documentales han hecho. Juanita, cuéntanos un poco al público que está conectado, un poco de ti, cuéntanos, preséntate un poco y saluda a la gente, por favor. Es súper difícil a veces como hablar de lo que uno ha hecho, pues porque como que uno simplemente lo está haciendo y le va como fluyendo. Yo empecé como directora de fotografía, trabajé como directora de fotografía varios años y luego empecé a dirigir. Y digamos que a mí lo que, no sé, yo soy colombiana, vivo afuera del país hace ya varios años, pero pues vuelvo pues el tiempo que pueda para crear. Y digamos que me interesa muchísimo crear sobre la mística tan hermosa que tiene nuestro territorio, que tienen ciertas personas, ciertas comunidades y también cómo la mística atraviesa cosas medio fuertes y medio densas y cómo esto se entrelaza, ¿no? Entonces digamos que eso es como lo que más me interesa, más allá del cine en la vida. Y ya, y pues digamos, este es mi segundo corto. Digamos que para mí no es un documental ni es una ficción, digamos que me gusta mucho catalogar lo que hago como híbridos, híbridos como que exploran las posibilidades entre la no ficción y la ficción y lo experimental y simplemente es como para abrirle puerta a todo lo que quiera llegar.
En Entonces, eso sí. estamos de acuerdo y yo creo que en esta curaduría de narrativas, la exploración y esa delgada línea entre la ficción y el documental, casi que todas empiezan a tener una búsqueda de fragmentación, ¿no? Y de unión con otros temas. Ujú. Cuéntanos de una vez, Juanita, ya que estás ahí ya inspirada, cuéntanos de dónde surge esta historia, cómo te acercas a Ojalá, porque quiero decirle a la gente que nos está viendo, es un tema que, digamos, en los colombianos nos han narrado esa historia desde el periodismo, desde los noticieros, desde otros documentales, otros directores, pero tú coges ese Ojalá, esa drama, ¿no? Esa población, y lo llevas a otro lugar, ¿no? Que eso es un reto, ¿no? Es como lo mismo que hablábamos la vez pasada con las otras directoras, cuando crean personajes femeninos que se construyan desde otros lugares de los que ya han sido narrados. Cuéntanos un poco más cómo llegas allí. Pues digamos que, o sea, la génesis del proyecto es como una reacción mía súper instintiva, como a lo que sucedió con el plebiscito y como una gana de querer entender o sea, qué fue lo que pasó. Y leyendo pues muchísimo, pues porque en ese momento yo no estaba en Colombia, pero pues acá yo tengo como mi grupo de colombianos en exilio con los que igual sufrimos como si estuviéramos allá, como intentando entender, y me acuerdo que empecé a leer sobre Bojayá, que era como el lugar donde habían tenido como el más alto porcentaje de gente votando por el sí, y pues Bojayá vive en el imaginario de uno como uno de los lugares donde se cometió una de las peores atrocidades durante el conflicto armado en los últimos años. Y entonces me obsesioné con Bojayá, así mucho, porque quería entender como qué era lo que había permitido que en ellos como comunidad pudieran seguir adelante y perdonar y ver el futuro querer el futuro de una manera distinta después de esto que les había sucedido. Y empecé a estudiar mucho, a mí me obsesionan los ritos mortuorios y como toda la, sí, ritualidad alrededor de la muerte, porque creo que la muerte es como una puerta que se abre para que nos preguntemos preguntas realmente existenciales sobre lo que es la vida, ¿no? Y estudié mucho sobre como, sí, como no solo la historia, que es como de lo que se habla, sino su manera de percibir el mundo y el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el ritual del novenario, los alabados, pero no como un objeto de, qué interesante, sino como intentar como entender lo que esto representaba para ellos. Y lo entendí completamente porque dentro de mis creencias y como mi sistema de ver el mundo y de percibirlo, yo también lo entiendo de una manera muy cercana a ellos y sobre todo a ellas. Entonces es en ese momento en el que yo me digo, wow, o sea, este ritual del novenario es casi el ritual que le debemos a nuestros muertos en toda Colombia y que ellas lo están haciendo. Entonces, después de obsesionarme, pues dije, pues voy a ir. Tengo una muy buena amiga, una periodista excelente que se llama Isabela Bernal Vega, que había hecho un reportaje divino para Las Dos Orillas de retratos del día a día de Bojayá. Súper lindo, como de gente bonita que está viviendo y sobreviviendo, pero como un punto de vista súper de hoy en día de Bojayá, y hablé mucho con ella y ella me ayudó a llegar a la comunidad. Y pues ya una vez llegamos con mi equipo, pues que éramos un equipo súper chiquito, pues fue pasar mucho tiempo escuchando y hablando, sobre todo con las mujeres de la comunidad y dándonos cuenta que son ellas, entre las tejedoras y las cantadoras y todo este entrelazado de mujeres, que son las que sostienen a Bojayá como el símbolo que es para Colombia, que se transformó, ¿no? Para Colombia. Y me dije, y luego de hablar mucho con ellos sobre su percepción del mundo real y del mundo de los espíritus, el cual yo entendía completamente y casi sentía con ellas, dije, esto es lo que me interesa, la percepción que ellas tienen,
que es de lo que no se ha hablado, porque se habla siempre como ellos allá, la otredad, y a mí me interesaba, es como nosotros, porque yo siento que entre ellos y nosotros, los que fuimos a rodar, hacemos o sea, como una unidad de comprensión de la realidad si lo queremos, y hacemos una unidad de comprensión de la guerra y una unidad de comprensión de las mujeres, de este territorio. Entonces, no pensarlos como el otro, yo creo que es lo que logró como este acercamiento un poco distinto de lo que tú hablas. Qué interesante, ¿no? Qué profundo. En realidad es una película que a mí me volvió a conmover sobre el drama colombiano, ¿sabes? Por eso invito a toda la gente que se inscriba en este momento y puedan ver la película, porque de verdad creo que es una mirada diferente del conflicto armado y me parece grandioso. Nina, bueno, y acá también hay otras nostalgias, ¿no, Nina? En tu peli tú nos metes también en un viaje de emociones desde la migración, desde esas personas que salen de su tierra, desde el desarraigo. Cuéntanos un poco cómo llegas allá, porque además entiendo que estabas en el marco de una residencia artística y llegas a la historia. Cuéntanos cómo llegaste. Es muy curioso cómo se llegó a la historia, porque bueno, mi mundo realmente es la ficción. Y este fue mi primer encuentro con el documental. Y realmente no concibo el documental así como lo decía Juanita, o sea, no lo concibo como el documental La camisa de fuerza, sino que yo estoy permeada completamente por la ficción. Entonces, por eso cuando ella decía, es cierto, o sea, yo también concibo el documental como esa mixtura, ¿no? O sea, es imposible para mí retratar de manera tan fiel la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo tú tienes una cámara y no lo puedes hacer. Hay algo de ficción siempre, o por lo menos esa es mi mirada, ¿no? A lo mejor mi camino me empuja a eso. Y surge, realmente la idea fue de mi productor, ¿sí? Porque él estaba con esa idea rondándole por la cabeza y siempre decía, vamos a hacer un documental, vamos a hacer un documental. Y yo, ay, no, niño, yo no quiero documental, déjame la ficción, si quieres hacerlo tú, yo hago otra cosa. Entonces, pero cuando él me dice, pero ven acá, ¿y por qué no hacemos un documental sobre la migración? ¿Sí? Esta gente, porque mi hermano, obviamente también, mis dos hermanos, uno en Estados Unidos, ahora está aquí en Colombia, pero vivió muchos años en Estados Unidos, el otro está en Canadá, y siempre escuchábamos como eso, ¿no? Esa larga línea que hay de aquí hasta donde ellos están, ¿sí? Una línea que está dibujada por eso, por la nostalgia, ¿no? Y en su ADN todas esas cosas que lleva, ¿no? El sabor de la comida, la casita, la casa materna, los encuentros familiares. Cuando tú eres eres niño, ves las cosas más grandes, la percepción de las cosas ya no es igual cuando tú vas después de un tiempo a ese mismo lugar. Entonces, todas esas cosas quise como tratar de plasmarlas allí en lo que la distancia no borra. Y cuando ya me plantea la cosa así, bueno, vale, o sea, esto puede tener cierta licencia con la ficción y podemos dialogarlo. O sea, hablando entre el producto y yo, ok, podemos llegar a un negocio tú y yo. Y así fue. De hecho, no hubo guión, no hubo nada, sino como que, ok, vamos a empezar a contactar, porque fue una residencia con el Ministerio de Cultura en el 2017 en The Fountainhead Residency. Y en efecto, era más hacia lo plástico, ¿no? Entonces digo, ok, era una residencia para artistas plásticos. O sea, esto es una infidencia. Y dije, pero entonces vamos a lo plástico, necesariamente el cine está impregnado de eso, ¿no? Vamos a darle un sentido más plástico a esto y valiéndome justamente de la ficción, usando como pretexto el documental. Realmente así lo tomé. Entonces, cuando empezamos a llamar, a contactar a la gente, peruanos, obviamente colombianos, venezolanos, dominicanos, había cubanos, el que se atravesara. De hecho, también me encontraba en el camino gente que no estaba presupuestada y decía, una brasilera me dijo que era una artista plástica divina, que justo en la reunión de cóctel de la bienvenida, cuando llegamos los residentes, que nos llevaron por ahí a un club, me encuentro con esta señora espectacular. Me dice, ¿tú crees que me vas a sacar de tu documental? Yo tengo que estar ahí, Brasil tiene que estar ahí. Y yo, no, pero imagínate, claro, si tú te ofreces, yo con gusto. Y así fue.
y empezamos como a conversar y la cosa fluyó así muy natural, ¿no? Empezábamos a conversar y yo, en la medida que ellos me daban palabras, yo empezaba a recrear imágenes realmente con recursos. Yo prefiero trabajar un poco desde la escasez, ¿sí? Porque siento que cuando tú trabajas desde la escasez, potencias las cosas. Eso te lleva a otras necesidades. Entonces, claro, estaba en Miami con pocos recursos y yo digo, ok, ¿qué utilizo para trasladar esta palabra con una imagen? Sí, entonces me daba la ciudad, me daban los lagos, me daban ciertos paisajes, ¿sí? Que en mi sentir me evocaban justamente esa distancia, ¿no? Entre el país que físicamente con la cámara yo no podía estar ni en Cuba, ni en Venezuela, no podía, ¿sí? Ni en Nicaragua, ni en Perú. Y me iba enfocando de acuerdo a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, el peruano, obviamente, él tiene un restaurante de comida peruana y nos enfocábamos hacia la comida, ¿sí? Andrea Nunch, que era de Brasil, era más esa nostalgia desde la niñez, ¿sí? Y nos fuimos buscando esa nostalgia desde ese lugar. La cubana era más desde su juventud, de la época de su amor, con su esposo, que ya no estaba, que era una señora de 80 y pico de años, y obviamente tantas cosas que tenía que contar que me dio mucho pesar no poder meterlas allí, obviamente por la línea de tiempo. Y así con todo se fueron tejiendo cosas de manera muy natural, muy intuitiva. Por eso muy apropiado aquí tu título de tu festival, Nativas Intuitivas, porque creo que desde allí deben nacer las cosas, ¿no? No desde una técnica, sino desde una intuición. Y las mujeres tenemos eso, es inevitable en nosotras, ¿sí? Y creo que en cierta medida les llevamos ventajas a los hombres, porque nacimos con ese chip. Entonces, obviamente, tenemos que aprovecharnos de eso. Entonces, un poco así surge lo que la distancia no borra desde ese ejercicio, ¿no? Y preferiría incluso pues el ejercicio natural de un documental, luego terminados de hacerle un guión. Yo digo, no, vamos a dejarlo que sea así, natural, que es el mismo trabajo, debe sobrevivir solo, ¿sí? Sin más nada, y ya, hablar en la pantalla. Y un poco ha sido ese el camino de lo que la distancia no borra, ¿no? Sí, justamente yo nunca he sido migrante y bueno, hablo desde este lugar porque yo fui de las que hice la curaduría con una gran amiga que es Juliana Ramírez, que es quien coordina ahora el FEMLAB. Y justamente revisábamos ese tema porque creo que todos en nuestras familias o amigos cercanos hemos tenido a alguien que se va. Y esos testimonios y esas entrevistas, esas frases poéticas que utilizabas en tu docu, que utilizas, pues de alguna manera conectaban con las personas también que no somos migrantes. Es decir, como en esa añoranza de pensar en nuestros amigos o familiares lejanos. Y tiene eso, ¿no? Como un suspiro de aliento de que ese cordón umbilical nunca se rompe finalmente. Tú nunca vas a dejar de ser colombiano. Y yo creo que Juanita ahora lo debe estar viviendo y lo dijo un poco. Desde el lugar que estés, llevas tu patria, ¿no? Bueno, esperando que la gente que se esté conectando nos pregunte. Pueden lanzar preguntas al aire. Aquí están las directoras. Dame un segundito. No me acuerdo que tú dices que no se encuentra uno en ese lugar del que se va. En ese momento en que yo estaba haciendo el documental, yo me había ido. Okay. No estaba en mi país y yo me sentía igual que ellos, ¿sí? Entonces hubo un proceso empático bonito, ¿sí? Yo me sentía lejos de mis hijos, lejos de mi madre, lejos de mi esposo, lejos de mi casa, y claro, pude dibujarlo con la cámara, ¿no? Bueno, en la medida en que las posibilidades también me lo permitían. Entonces, eso fue un ejercicio bonito, y ahora que tú lo estabas mencionando, se me vino a hacer la cabeza, claro, es que yo me sentí igual que ellos. Tú estabas ahí en los zapatos puestos de ellos. Claro. Por acá alcancé a leer rápido. Laura nos saluda, que muchas gracias por el espacio. No, a ti, Laura, bienvenida. Te invito a ver las películas de hoy. Nuestro canto a la guerra. Oscar también aquí saludando. Excelente encuentro, hermosas y talentosas cineastas. Gracias, Oscar, productor de Nina, de todas sus películas. Nina tiene una larga y extensa historia de películas. ¿Esta es tal vez tu cuarta?
No estoy segura. Creo que Bueno, no sé el orden. no, el sexto corto y ya con un largo. Estamos ahí fregando con el asunto. Qué terquedad, de eso se trata. Ya, esto es Bueno, un vicio. es una súper mamá. Yo conozco a Nina hace varios años y he visto su tenacidad con sus proyectos, a pesar digamos, no ganar fondos, has insistido, has persistido, y yo creo que eso es un ejemplo importante a estas nuevas realizadoras que estén ahorita conectadas, y pues porque de eso se trata el cine. Juanita, en el canto, en nuestro canto a la guerra, a mí me surgieron, digamos, muchas preguntas también en la parte técnica. Tú tomaste unas decisiones estéticas, tanto en puesta en cámara, ¿no? Y como un diseño sonoro. ¿Cómo llegas allí? Ya nos contaste un poco la historia, pero ¿cómo decides poner la cámara? Si hiciste un guión, cuéntanos un poco más. Bueno, digamos que para mí es muy importante tener un guión antes de rodar. Incluso si no es un guión que le vaya a mostrar a nadie más, aparte de a mi asistente de dirección, sonidista y a 2 o 3 gatos, que es mi equipo, porque no trabajo con tanta gente. Pero es muy importante. De hecho, ahorita tengo un corto que estoy editando que lo rodé sin guión y es súper difícil editarlo sin guión. Entonces, digamos que para mí es muy importante un guión, no en el sentido clásico de un guión, sino más como una brújula, como una guía y como una base de reflexión de cómo veo yo esto y dónde me posiciono yo para esto. Entonces, digamos, toda la estructura, por así decirlo, desde un lado intelectual de la cámara, o sea, de la estética del corto, es que está estructurada pensando en que es un espíritu que viene de la selva, que atraviesa el pasado, es decir, la vieja Bojayá, y nos lleva a este pueblo que es el Bojayá de hoy en día. Y luego ahí estamos en esta realidad no muy real, entonces como que vamos flotando de un personaje al otro con sus historias. Y luego es por medio del canto que es este espíritu que está ahí como rondando, se puede por fin ir en paz al más allá. Entonces eso es como, y lo digo porque esto puede parecer muy como, bueno, buena suerte en hacer eso pragmáticamente, pero esa fue mi estructura para la fotografía. Y yo creo que las personas que van a ver el corto, que ya lo han visto, pueden entender un poco, intuir un poco cómo entonces se hicieron las decisiones de pasamos flotando por el río y no paramos en el pasado, porque el pasado solamente lo vemos para ver al futuro. Y entonces esa era como la estructura, no solamente narrativa, sino también de la fotografía. Y luego, digamos que, bueno, yo, como les contaba, pues yo primero trabajé como diré de foto, entonces a mí lo que más me interesa en términos de dirección de fotografía, sobre todo con estas historias con el mundo de lo invisible, es como son las atmósferas, los colores y los encuadres sensoriales los que le permiten al espectador entrar en este universo místico. Entonces, eso es como la llave que tuve en este corto para trabajar la estética, ya estando pues en el pueblo con los niños y también como en la historia de la niña. Y eso es un poco lo que estructura la fotografía. Y esto, pues, es una reflexión que viene a partir de esa escritura del guión. Entonces, digamos que eso yo lo tenía muy claro cuando yo llegué con un guión que luego yo reescribí después de las 3 semanas de investigación que tuvimos en Bogotá antes de rodar. Investigación, casting, o sea, todo al mismo tiempo. Y eso por parte de la foto. El sonido. A ver, digamos que para mí el sonido es igual de importante que la imagen, igual. Y en mis guiones, pero no solo en mis guiones, porque el guión es solo como un papel. La reflexión del cine
a mí me parece que debe estar muy hecha a partir de un diálogo entre la imagen y el sonido para poder sacarle jugo al lenguaje cinematográfico, en vez de decir la misma cosa con la imagen y con el sonido. Es lo que a mí me interesa formalmente. Entonces, como que... Acabas de decir algo que me ha cautivado y que me conecta como directora realizadora. Yo hice una película que se llama Sinfonía de Mercado, que era la búsqueda del sonido vivo de un lugar y donde el sonido dejara de ser algo que rellena imagen. Claro, claro. Sino que fuera casi que tú puedes oír la sinfonía sola y imaginar ese lugar, oler claro. Ese lugar, como verlo, ¿no? Hasta verlo. Dicen por aquí que tenemos preguntas, láncenlas, que las directoras quieren contestarles, cuéntenos ya sus opiniones. ¿Qué ha pasado? Bueno, mientras salen ahí en nuestra pantalla, ya están cargando. Bueno, no, les cuento que Cine Femenino este año la logramos hacer gracias a nuestros apoyos, Fondo de Desarrollo Cinematográfico Colombia, la temporada de cine, Cine Crea Colombia, y grandes aliados como Quillar y Cine Lab, Amigas del Alma, un laboratorio creativo para mujeres maravilloso. Besos, abrazos para las amigas de Quillari, la NAFE, que es nuestra asociación de festivales y muestras colombiano, que también ha sido un gran apoyo. Y bueno, pequeñas organizaciones de mujeres, les cuento, nos han querido acompañar, por ejemplo, Patapelá. Son un combo de mujeres extraordinarias, de por allá de la tierra, no ayunas, pero de Sucre, ahí cerquita, están haciendo su colectiva feminista y mañana sábado vamos a estar lanzando su videoclip a las 8 de la noche, un videoclip que propone una mirada feminista. Ellas llevan haciendo un trabajo como desde mayo, desde la construcción de los guiones, pero también de empaparse un poco de esta estética de lo femenino, de lo feminista, el activismo a través del arte, que es tan importante, y un poco teniendo en cuenta que en ciertas poblaciones en Colombia, y yo me atrevería a decir que incluso en las ciudades, lo que pasa es que lo vemos menos en las ciudades, pero todavía hay demasiada violencia contra las mujeres, y el arte es nuestro modo de hacer activismo, no nos callemos, siempre tenemos que utilizar las que queramos, lo digo por mí, pero esta es una manera de hacer activismo, empoderar a las mujeres, oírlas a ustedes, escucharlas. Y justamente eso, narrar desde esos lugares donde no hemos sido narradas. No han salido las preguntas, yo entonces voy a seguir con mi cuestionario acá feliz escuchando a estas mujeres maravillosas. Juanita, cuéntanos un poco el recorrido de este corto, porque además yo llegué a tu corto por un afiche maravilloso de la película, que me dio una curiosidad inmensa porque no es un afiche típico, digamos, para un documental, tiene una estética, es una ilustración muy bella. Cuéntanos cómo te fue en Cannes esa experiencia. No, pues qué experiencia, o sea, como que yo me decía, hay cosas que uno sueña, ¿no? Y yo obviamente dije, yo quiero ir a Cannes un día. Pero cuando es verdad, tú te dices, pucha, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a conquistar el mundo ahora? No, pues ese afiche es una pieza muy bonita creada por una ilustradora bogotana increíble que tiene el alias de Alterlier, es Carolina Fuenmayor. Y digamos que viene de la idea de, bueno, ella hizo el afiche de mi primer corto, de La jungla te conoce mejor que tú mismo, y digamos que viene de la idea de como que con mis cortos o con lo que hago intento evocar un imaginario, como un mundo invisible imaginario. Pero la estética es como en la realidad, pero no, como que lo sentimos, pero nunca lo vemos, o a veces lo vemos un poquito y luego se va. Entonces, yo le di el corto y le dije, básicamente, haz lo que quieras. Y ella hizo como toda una ilustración
que sigue como la poética y este mundo imaginario como del corto. Entonces es muy bonito trabajar así, como con la intuición también de otros artistas. Digamos que por eso, ¿no? Es como un afiche muy clásico. Y bueno, el corto, pues no sé, es una locura, o sea, realmente es una locura y ha sido muy bonito como haber viajado a muchos países, como donde como que no saben que en Colombia tenemos estas creencias, como esta exploración de lo real, o sea, de lo ritual, de lo espiritual, ¿no? Y creen que en nuestro país es solo, ¿no? Lo que ya sabemos, pero nosotras sabemos que es muchísimo más y que nos permea, solo que la mirada un poco colonizadora no ha querido que esas historias salgan y ahora están saliendo. Y para mí fue increíble poder, porque yo me siento un poco como un puente, como de las creencias que me compartieron y de los rituales que me compartieron como para el mundo. Y también fue súper bonito ver que muchos países que también tienen cierto tipo de conflicto armado, tuvieron cierto tipo de conflicto armado o tienen una guerra cercana, programaron el corto y viajar a estos países y hablar con la gente y que te digan que se conectan a un nivel muy profundo con esto que están viendo. Es como, creo que eso es de lo más profundo, más allá como de el prestigio, de ir allá o ir acá, es como tocar las fibras más profundas de otros lugares que están viviendo situaciones un poco similares a la nuestra del otro lado del mundo. Sí, yo creo que eso es muy importante. No debemos dejar de conectarnos con el público porque el cine está hecho es para que se vea, para que alguien lo digiera, para que alguien lo interiorice. Nina, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué sientes con tu docu? Que la gente por dónde se va a poder conectar, ¿qué experiencia va a tener? Cuéntanos un poco ahí. Bueno, las veces que creo que ha tocado un poco más a la gente que ha estado por fuera, ¿no? Que ha vivido esa experiencia. Sencillamente, pues las veces que lo han visto y hemos tenido la oportunidad de interactuar o de conversarlo, pues dice que los toca profundamente, ¿no? Porque justamente eso es lo que sienten, lo que se sienten, sí, o sea, el estar lejos de casa te genera una serie de sentimientos y de cosas bien, bien fuertes y profundas, y que obviamente este trabajo, pues, creo que se acerca, ¿sí? Pero no es que lo va a tocar así como el sentimiento lo es difícil, pero intentamos hacerlo, ¿no? Entonces, ese ha sido como un poco el proceso con lo que la distancia no borra. Las pocas gente o la gente que lo ha visto y que hemos podido conversarlo es lo que han manifestado. Y como te digo, hay una conexión más fuerte con la gente que ha estado por fuera y que ha vivido la experiencia de estar lejos de casa. Sí, en eso tienes toda la razón. Ahí el público objetivo claramente es la migración. Pero bueno, Nina, en tu diversidad de creación, porque esta mujer es dramaturga, guionista, directora, profesora, documental, mejor dicho, eso es como deberían ser hoy en día las artistas, integrales, deberíamos ser. Y hasta mamá, y no mamá de uno, tres. Así que yo creo que es un ejemplo maravilloso, inspirador. Cuéntanos tu carrera, tus proyectos, cómo van las ficciones, cómo ha sido este camino. Bueno, el camino ha sido, lo he disfrutado desde un principio, yo llevo más de 15 años en este cuento, insistiendo, persistiendo y disfrutándolo sobre todo. O sea, no quisiera pensarlo como que, ay, es doloroso. Sí, no. O sea, sencillamente hay que tratar de decir, bueno, creo que el paseo está en cuando emprendo una historia desde la idea, desde el guión, hasta que se culmina el proyecto. Ahí es donde termina mi paseo con cada proceso, ¿no? Ya lo que pase después ya no me pertenece, ya eso le pertenece a otras personas, ya no es mío, ¿sí? Entonces creo que ese ha sido como el objetivo
como ser muy aprensiva desde el momento del proceso de creación y soltarlo ya cuando ya culmina, ¿no? No seguir viajando con eso, porque también eso es la posibilidad de prenderme de otro proyecto, ¿sí? Entonces me toca ir como despegándome de cosas, exorcizándome de historias de las que ya se hicieron para emprender otra. Es como un vestido, creo yo. Entonces, y en el caso de la ficción, me he visto con cada personaje, ¿no? Por ejemplo, pensaba en un poema de Carranza, ¿no? Que decía, no sé si lo han visto, muy, muy femenino, ¿no? Me he visto con mi cara de persona amable, no sé qué. Entonces así hago ese proceso, pienso en ese poema cada vez que voy a crear, ¿sí? Me empiezo a vestir con mis personajes, los sufro, los lloro, me río con ellos, dialogamos de manera profunda y ya luego tengo que sepultarlos. Ese es el camino para poder darle nacimiento a otros personajes. Entonces, así fue. La piel, o sea, como un actor, te vistes y te desvistes de tus personajes. De hecho, mi formación viene desde el actoral, porque es que yo empecé en este mundo desde ser actriz, ¿sí? Ya empiezo a ser actriz y ya me pongo luego en el zapato de la directora y a veces me toca ponerme en el zapato de la productora, o sea, estaba en los tres lugares, entonces ha sido muy beneficioso realmente para el proceso, ¿sí? Entonces, de hecho estamos hablando desde 4 lugares, ¿no? Desde la escritura, desde el actor, desde la dirección, desde la producción también. Cuando ya llega mi productor, siento que me alivio un poco, ¿no? Porque esa te la quitas y se la pones a él. Ya te toca ponerte la falda, o sea, ya, tienes que poner mi falda, porque ha sido el camino, ¿no? Y así ha sido el trasegar en el quehacer. Porque al principio, desde el punto de vista de mujer, cuando se emprendió un proyecto y te encuentras con hombres, por ejemplo, ellos tratan de tirarte para el lado de ellos. Y no, el punto es encontrar el equilibrio. O sea, no, o te pones la falda o ve y busca tu pantalón en otro lugar. Punto. No, sí. Literal. Y ese ha sido el discurso todo el tiempo. Menos mal, mi productor se ha puesto siempre la falda y si no se la pone vamos a estar en problemas. Y no es que sea impositiva y dominante, no, para nada. No, pero si no somos así, ¿cómo lo logramos? ¿Sí? Bueno, sí, es que tú abres la conversación a algo que me parece sumamente importante, a donde quería llegar, y era justamente eso. Ustedes, y esta pregunta es para las dos, ¿ustedes qué piensan digamos, de las directoras colombianas, digamos, en la cinematografía nacional? Digamos, Juanita, a partir de su experiencia desde otros países, que me imagino que te has codeado con otras directoras y funciona de otra manera, pero en Colombia, digamos, a nivel más local, que Nina y yo, digamos, lo hemos visto más desde la construcción de estos espacios y, bueno, desde la historia de la cinematografía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay participación? ¿No hay participación? ¿Qué falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué creen? No sé, cualquiera responde. Juanita, si quiere. ¿Sabes qué? Yo no sé si esto va a sonar raro, pero yo no creo mucho en eso, ¿sabes? O sea, que me quitan el espacio. Bueno, lo digo desde mi proceso, lo digo desde mi mirada. No sé si eso va en mí, ¿sí? Pero siento que ese punto de que me tengo que ganar un espacio, no, yo creo que el quehacer hace lo que tiene que hacer. Como dice un dicho de viejo, algo hace el que no se queda quieto. Entonces, o sea, si tú estás haciendo, sencillamente te estás ganando tu lugar de manera natural. No tienes que pelearlo, ¿ya? Y creo que las mujeres, o sea, sí, y de pronto muchas de su experiencia les ha tocado y está muy bien. O sea, si no te dejan, tienes que pelearlo con uñas y dientes. Eso está bien. De manera decente con la faldita, sí, pero con uñas y dientes, ¿sí? Entonces, pero desde mi experiencia yo no he visto esa necesidad, ¿sabes? O sea, creo que en el mismo quehacer, en el mismo ejercicio, si se van presentando fricciones, las dificultades comunes que se presentan entre hombres y mujeres, obviamente por la naturaleza de ellos, que es un poco más fuerte, dominante, o por lo menos eso está en su cabeza, que son más fuertes, dominantes, está en su cabeza. Yo realmente no veo como la diferencia, ¿ya? O sea, para mí esto es un trabajo y cada quien
hace sus cosas, sus funciones, y no tiene que ver si eres mujer o hombre, o sea, sencillamente tú como mujer haces tu trabajo y si no estás de acuerdo, pues lo negociamos y si no llegamos a un negocio, pues chao, el acuerdo se acaba y punto, ¿sí? Pero y ahora, bueno, ya de estos lugares donde que la mujer que ha sufrido pues el abuso, menos mal no me ha tocado, o sea, no, abuso de cualquier tipo, menos mal no he tenido que lidiar con eso hasta ahora. Aquí tengo mi público. Tu equipo. Mi equipo. Entonces, creo que el proceso ha sido en ese sentido delicioso porque ha sido desde el ejercicio, ¿sí? El ejercicio va marcando la ruta, va encaminando las cosas y yo creo que las mujeres directoras en el país y las que han hecho un camino, me imagino que ha sido así, ¿no? O sea, tocaría como preguntarle, pero pienso que creo que esa pasión y ese fuego que tenemos nosotras de decir voy a hacer algo y lo voy a terminar, llueva, trueno, relampaguee, es lo que nos hace, nos da un lugar, ¿sí? Y bueno, eso creo. Sí, yo a eso le agregaría como rodearse bien. O sea, y si estás mal rodeada, afuera. Porque... No, y ¿sabes qué pasa, Juani? Que el trabajo lo sufre. Sí, o sea, no sé, digamos que para mí, yo les voy a ser muy honesta, yo crecí en un grupo de niños, adolescentes. O sea, a mí me llamaban Juanito. Yo empecé a ser femenina por ahí desde los 21, 22 años. Entonces, ¿y qué pasó? Yo solo me di cuenta de esto fue hace 2 años que alguien me preguntó, ¿y siendo mujer no ha sido muy difícil? Y yo como, bueno, hay otras cosas que son difíciles en tanto que mujer. Yo creo que lo que es difícil es no ver tantas mujeres haciendo lo que uno quiere hacer. Y entonces, digamos, ahí a mí me ayudó muchísimo ver a alguien como Reed Morano, por ejemplo, que es una DP y directora norteamericana, que además es divina, súper femenina, hace lo que se le da la gana, o sea, hace unas películas increíbles, con personajes femeninos, fuera un poco como de lo común. Y a mí, cuando yo iba a hacer mi primer corto, mejor que me dijeron, no, pero es que no puedes hacer cámara y dirigir al mismo tiempo, pues porque eso no se hace, no sé qué, o sea, además como mujer. Y yo, a ver, si ella lo hace, yo lo voy a hacer, punto. Ya. Y a mí que me vengan a decir lo que sea, y creo que eso es algo que uno se tiene que acostumbrar, tienes una visión en tu cabeza, tienes una idea en tu cabeza, quieres hacerla, la vas a hacer, y el que se pase en tu camino y no le parezca, como bien dice Nina, o te pones la falda o te pones tu pantalón pero en otro lado. Y es muy como esa cosa como de tú vas a hacer lo tuyo. Y si hay alguien a quien no le guste, eso no es tu problema. Y eso yo, o sea, digamos que eso viene mucho de mi carácter, pero también de haber lidiado con chinos toda mi adolescencia. Es que yo los pongo en su lugar y no me importa. Los pongo en su lugar porque, pues, si no los pongo en su lugar, ¿cómo voy a sobrevivir entre ellos, no? Y digamos que eso es algo que a mí me parece súper importante, es que uno se tiene que hacer respetar. O sea, yo mido 1,54 m y empecé trabajando como diré de foto. Y mucha gente me decía, tú así de chiquita, tú sin músculos, tú no sé qué. No, vean las imágenes. Y en mi escuela de cine, yo era la directora de foto con la que más directores querían trabajar. ¿Por qué? Porque lo importante no son los músculos, sino lo que uno fabrica con esas ideas y luego con la cámara, ¿no? Entonces, muchas veces como desprenderse de todos esos juicios, tener un par como de referencias, como de, ok, si esta vieja lo está haciendo y cada vez hay más y más mujeres increíbles que no solamente están haciendo cine, sino que están puestas, o sea, que vemos, ¿no? Porque muchas veces están ahí, pero no las vemos. O sea, de hecho, IndieWire sacó una lista de 100 películas como underseen, como que no les ha dado el valor creadas por mujeres en la historia del cine. Yo lo leía y me decía, wow. Entonces, eso es importante y hacerse, o sea, si no te respeta a alguien y tú sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo y sabes que lo vas a hacer,
y rodearse también de mujeres así. A mí me ha ayudado muchísimo ahorita que estoy como dando el paso como de los cortos, como a ya proyectos más grandes. Me ha sido muy importante rodearme de mujeres y de hombres muy intuitivos, muy como sensibles, como con unas voluntades cinematográficas y éticas que van un poco como en la dirección. Y entonces, para mí eso sería como con lo que Nina dijo. Pues acabas de tocar una fibra que a mí me parece súper importante. Natalia nos está preguntando por aquí, ya te respondemos, Natalia, para cerrar el tema que ellas estaban diciendo, ya lo recogemos. Pero quería como agregar a eso cuando tú dices referentes. Y ahí hay un punto crítico en Colombia puntualmente y es que no se cuenta ni se da visibilidad y lugar a las mujeres que están aportando al cine desde otros lugares. Tenemos agremiaciones de escritores donde hay muchísimas mujeres, felicitaciones por eso. Tenemos ACA, que es otra agremiación de actores y actrices, por supuesto hay muchísimas mujeres. Y en todos, digamos, hay lugares, pero cuando nos encontramos, por ejemplo, con la Asociación de Fotógrafos Colombianos, entre un montón de hombres, yo creo que está alrededor de 30, 40 agremiados, solo hay dos, solo se reconocen dos fotógrafos. Y cuando tú hablabas, Juanita, yo decía, claro, es que si yo no me identifico en otra que sea un buen ejemplo, digamos, que ha llevado un camino, eso me genera más inseguridades y en un país con menos posibilidades, pues te vas a echar para atrás. Las escuelas de cine no cuentan las historias desde directoras de mujeres. No sé, siempre están invitando a los fotógrafos, a los hombres a hablar. Inclusive, nosotras tenemos una sección en el festival que es sobre violencias, un poco revisando, digamos, cómo es de lo creativo se está abordando el tema de los derechos de las mujeres, particularmente violencias, y nos encontramos que nunca hemos curado, no hemos tenido una sola película de una directora colombiana, lo cual indica que estamos lejanas a una sensibilidad que es importante, como lo que Juanita narraba de la guerra. Ninguna mujer ha querido contar la guerra desde las voces de la guerra, desde eso que hablaba Juanita, no desde el lugar que nos han contado los hombres observándonos, sino, ¿cierto? Sino desde esas voces no narradas. Y yo creo que en este documental, bueno, en la curaduría de nativas intuitivas, hay un poco de eso, ¿no? Sigo con las preguntas. Entonces, por acá, a Juanita, ¿cómo retratar el conflicto armado y la violencia en nuestro país de otra manera sin recaer en la misma mirada con la que se ha narrado hasta ahora? Pues es que hay que preguntarse quién está dando esa misma mirada. Y digamos, uno de los problemas más grandes que yo veo dentro de la posición en la que se ponen muchos directores y muchos escritores a la hora de escribir del conflicto armado es, hay pobrecitos, vamos a intentar entenderlos, pero no realmente yendo a la, ¿cómo decirlo? No a los hechos, sino a lo que va más allá de los hechos, ¿no? Y no a lo explícito, sino a lo invisible. No a lo que es obvio, sino a lo que se esconde. Y ahí, o sea, nuestro país es un país poblado por historias fascinantes y aterradoras. Y lo importante, yo creo, es uno saber que ya se ha narrado. Digamos, eso es un ejercicio que yo hago. A mí no me interesa contar las cosas como ya se han contado. ¿Para qué? O sea, si voy a ir a hacer algo en Bojayá, voy a hacer algo que nadie haya hecho todavía sobre ese lugar tan... No, o sea, me estoy poniendo como ejemplo, pero es como, para mí es como súper importante hablar de las cosas que atravesamos ya sea, o sea, es que el conflicto armado nos atraviesa todo,
O sea, hablar de cualquier cosa en Colombia es hablar de cómo nos permea ese conflicto, así sea en cómo me hago el café por la mañana mientras, no sé, luego salgo a la calle y me meto el celular adentro de aquí, porque, o si no, quién sabe. Eso es un hilo que se ata al conflicto armado. Entonces, para mí, ese es el problema, es que uno no puede decirse aparte del conflicto armado, ninguna de nosotras, y al mismo tiempo hablar del conflicto armado no es hablar del conflicto armado desde donde siempre se ha hablado. Entonces, encontrar esa como que es lo sensible, como estas cosas que decía antes que están hiladas al conflicto armado, pero también están hiladas a cuestiones más de el lado, no sé, humano, emocional, de la maternidad, o sea, de la familia, de la tierra, de... Es que hay tantos temas que no se han explorado por estar obsesionados con la verdad. La verdad es lo que sentimos. Y eso es como mi frase número uno. Es como la única verdad para mí haciendo películas es lo que yo siento y cómo eso sale. Y digamos que eso a mí me parece que es la fuerza que tenemos como mujeres. Es que somos, digo, y muchos hombres también conectados con su lado femenino, pero el lado femenino está muy conectado con esas emociones y esas emociones nos pueden servir mucho para crear. Y eso es súper bonito y crear a partir de eso es crear desde otro lado muy distinto que la racionalidad de, esta historia y este punto y este personaje. No, a partir de esas emociones puede ser así, creo yo, hice mi primer corto, hice este segundo corto y estoy escribiendo en película y estoy haciendo otras cosas más de la literatura. Digo, es abrirse las posibilidades y saber que el conflicto lo permea todo, así no nos demos cuenta. De acuerdo. Bueno, ya pronto tenemos que acabar el live. Yo quisiera dejarles una pregunta, una última pregunta a las dos, y es que es difícil dar consejos, pero ustedes qué recomendaciones o qué piensan de las futuras o nuevas generaciones de directoras que están en Colombia, qué herramientas ustedes crean que les podrían dar. No sé, Nina, si quieres, y luego Juanita. Pues yo lo dije ahorita, o sea, la herramienta más poderosa es el hacer. Y creo que la cinematografía necesita voces y mirada femenina. Y siento que el peor enemigo para cualquier cosa es el miedo y la inseguridad que obviamente nos viven lanzando el entorno, ¿no? El entorno desde niña, desde el claustro académico, desde el claustro familiar. Yo creo que hay que hacerse de oído sordo y escuchar la voz que tenemos allí, ese duende que está ahí, muchos de esos dormidos, otros están más despiertos, escucharlo, porque es que ese es el que nos está marcando la ruta, ¿no? Y si surge una idea, y creo que como mamá de esa idea, ¿sí? Porque realmente somos madres de eso, defenderlo. Tú defiendes tu hijo a capa y espada, y desde que nace una historia es tu hijo, ¿sí? Así sea feo, así sea bobo, tu hijo bobo y tú lo cuidas, ¿verdad? Punto. No importa si es feo o no, lo de menos. No hay hijo feo, no hay hijo feo. Ahí está el punto, que como mamá no vemos hijos feos. ¿Ves? Entonces, a veces nos veamos y ay, no, es que la historia está fea, no, que la inseguridad, no, que ay, que esa historia está mal escrita. Hombre, hágale, escríbala 1010 veces, ¿sí? Póngala en voces de actores, si es el caso. Reúnase con la gente, con su enemigo, reúnase con su enemigo y léale la historia y que le dé garrote y dice, bueno, este enemigo es mi amigo porque está hablando con la verdad, ¿cierto? Porque el amigo no te va a decir las cosas como son. Entonces, es eso, es hacer, es el ejercicio sencillamente y olvidarse de las inseguridades. Creo que a mí me pasa algo y es que a veces escucho muchas directoras jóvenes y están cargadas de tanto miedo, pero miedo porque se ponen una camisa gigante justamente del referente. Yo prefiero desligarme de los referentes, yo prefiero no pensar en esos modelos porque, en mi caso, en mi camino, porque es que ya ellos tienen un camino elaborado grandísimo, ¿sí? Y para llegar allá empezaron por acá. Entonces, o sea, hay que empezar de a poquito, ¿no? De manera artesanal, ¿sí? Y escuchar justamente esa intuición
esa fuerza interna que todos tenemos, ay, y olvidarse de los comentarios de los demás, incluso hasta de maestros, que te dicen, ay, no, eso no sirve. ¿Por qué no va a servir si es mi voz? O sea, las historias son como las huellas digitales. Ahorita me llamaba la atención porque dice el conflicto, si lo ves igual que el otro, jamás se va a ver el conflicto igual que el otro. O sea, la huella de tu historia es única, única. Entonces, creo que hay que desligarse un poco de esas cosas y defender nuestra cinematografía femenina desde ahí, ¿sí? Somos únicas, somos fuertes y tenemos que sentirnos como tal, desde el papel, pasar al set con esa fuerza y pasar a todo, pues incluso frente al público con esa fuerza y seguir trabajando. Ya está. Juanita, ¿tú qué recomendaciones dejarías a estas nuevas generaciones, nuevas realizadoras? Pues completamente de acuerdo con lo que dice Nina, o sea, el trabajo es, el que no trabaja, o sea, yo realmente, después de conocer a tanta gente en esta industria, tengo la sensación que el talento es 10% y el trabajo es 90%. O sea, trabaja, obviamente también hay que tener vacaciones, hay que descansar, ¿no? Si no tienes un burnout y luego baila. Aparte de eso, digamos, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo y que si ven mis cortos van a ver que yo hago la foto y de uno hice el montaje y escribí el guión yo y hasta la voz en off la hice, bueno, de este no. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue aprender a manejar los útiles. Es decir, los útiles técnicos que tan mistificados los tiene la gente, que son tan sencillos como una cámara y un computador. Y un micrófono. No, sí, por favor, un buen micrófono. Gracias. No, sí, es que el micrófono ya está ahí. Esos útiles hay que saber utilizarlos. Y una de las cosas que a mí me permitió encontrar mi lenguaje, que es decir, mi manera de hacer mis cosas, y mucha gente me dijo, no, es que eso no se hace así. Y yo le dije, no me importa, porque para mí sí se hace así. Fue el saber utilizar estos útiles técnicos. E incluso hoy en día estoy en eso, pero con un útil técnico como el guión, ¿no? Entonces, digamos que a mí se me hace súper importante que, y lo digo para las chicas jóvenes que, o sea, tenemos acceso a una cámara, bueno, ahí siempre hay el primo, el amigo, el tío, alguien que tiene una cámara con la que uno puede aprender. El computador, todos tenemos un computador, ojalá hay que pimpearlo con un poquito de RAM para poder ponerle Premiere. Editen, rueden. O sea, mezclen imágenes de sus celulares, mezclen imágenes de fotografías de su familia, mezclen imágenes de todo. O sea, el material que tenemos para hacer el cine hoy no es nada. O sea, yo mi primer corto lo rodé con una 5D, con una Blackmagic de esas chiquiticas, con un celular, con un dron de un amigo. O sea, si me entiendes, es como, no necesitamos nada. Obviamente, si nos caen fondos, genial, pero no necesitamos eso para aprender cómo es nuestra manera, lo que nos gusta a nosotras, nuestro lenguaje. Eso solamente lo sabemos nosotras trabajando e intentando. Y esa facilidad con los útiles técnicos que les va a permitir que si alguien les dice, no, eso no se puede hacer, ustedes sepan que sí, sí se puede hacer. Y que esta es mi manera. ¿Y por qué lo digo? Porque esa es una de las cosas a las que uno más se puede enfrentar. Y lo digo siendo fotógrafa y tal. Y a mí lo que más me ha ayudado es ser fotógrafa, ser montajista, saber un montón de sonido. Y entonces eso me permite saber que a donde voy, vamos para allá. Y todos siguen o todos siguen. Y eso es lo que una directora necesita, ya, y bueno, buenas ideas, y si no están tan buenas, pues trabajarlas y un entorno de gente crítica que te ayude, que esté pensando el mundo un poco cerca a ti, ¿no? O sea, entonces los útiles, el trabajo y quienes te rodean. Para mí es como el triángulo mágico y mucho café. Bendito café colombiano.
Bueno, no, muchas gracias por sus consejos, comentarios, su forma de ver el mundo. Yo creo que estas conversaciones son importantes, yo creo que son inspiración. Muchas gracias por este espacio, espero que sigan haciendo cine, esperamos que vuelvan a la Casa de Cine Femenino cada año. Y bueno, pues por hoy cerramos la sesión, no olviden que pueden consultar las películas. Dice Bego Navarro, qué lindo ver a las mujeres empoderadas, enhorabuena y gracias por compartir sus experiencias. Por acá el cine latinoamericano no llega y es un placer escucharlas. Gracias, un saludo. Bego, inscríbete porque las películas de ellas las puedes ver porque están abiertas para todo el mundo, eso es una ventaja. Qué chévere que nos estén escuchando desde otros lugares del planeta, amplificando las voces de las mujeres y de verdad que las admiramos mucho. Esta es su casa, las queremos, sigan haciendo cine. Ay, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, también muy chévere ver como un espacio así para las mujeres en el cine colombiano y también para que nos conozcamos. Sí, creo que es lo más importante, saber que no estamos solas, que somos un montón y que hay mucho que intercambiar y aprender. Así que no sé, Nina, si te quieras despedir, algo más. Sí, yo me quiero despedir con algo que que me vino así a la cabeza como un disparo. Y es que nada está dicho en el cine ni en el arte. Y el cine es tan nuevo y a veces nos da miedo lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, mezcla, atrévete, haz cosas que para lo principio eso es como descabellado, pero en lo descabellado puede estar la sutileza de esa verdad que puede estar buscando el cine. Entonces es un poco como eso, o sea, a veces las mismas academias enseñan, no, lo que dice, todo un marco tiene que ser así. Nada, en el arte nada está dicho y todo está justamente por descubrir. Entonces eso es un poco como lo que se me vino ahora. Gracias, querida Jimena, por esto. Una maravilla. Las pelis todavía nos queda sábado, domingo, lunes para ver estas nativas intuitivas. También les recuerdo que pueden para Colombia, eso sí solo están para Colombia, la muestra de películas internacionales, 3 bellos largometrajes. Ahorita a las 6 vamos a tener un live con una de las directoras con la Cinemateca Distrital de Bogotá, una película súper empoderada, maravillosa, sobre justamente las migraciones, los derechos de las mujeres y sus hijos en Italia. Los invitamos que sigan siguiéndonos en nuestras redes, Instagram, @cinefemenino, fanpage cinefemenino. Y nuestra página donde está alojada la información de las películas por donde se pueden inscribir, www.cinefemenino.com. Y recuerden que esta es la casa de las directoras, no dejen de escribirnos, de enviar sus películas, todos los años estaremos aquí para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao. Está lindo.